Bienvenidos, este es el programa Análisis. Bueno, vamos a tocar aspectos generales de un resumen de datos que se van a conocer en días pasados acerca del COVID, los daños que hace y todo lo que debe conocerse en torno también a la vacunación. Y con eso empezamos a hablar acerca de que habrá vacuna, según se da a conocer por parte del sector salud, para todos los adultos mayores y también para toda la población. Es un dato que debe dar tranquilidad a muchas personas que ya con la vacuna pueden reducir la cantidad de casos graves de COVID. Vea. ¿Quién se puede vacunar y quién se debe vacunar? En principio, todos y todas. Ya insistimos, habrá vacuna para todas y todos. ¿Quién tiene mayor importancia en términos de protección individual y poblacional que se vacune? Aquellas personas que tienen mayor peligro, mayor riesgo de tener complicaciones, COVID moderado, COVID grave o incluso fallecer a consecuencia de los daños que causa el virus SARS-CoV-2. Pero el espectro es muy amplio, incluye a todas las personas que tienen diabetes, hipertensión, obesidad, múltiples causas de inmunosupresión, etcétera, y destacadamente la edad. ¿Por qué 60 y más? El punto de corte es relativamente arbitrario. Existimos personas de 52 años que afortunadamente hemos sido saludables, que nos dio COVID moderado. Hay personas aún más jóvenes, quizá aún más saludables, y que han tenido COVID grave, e incluso desde luego fallecimientos por COVID. Entonces, por eso se va a vacunar universalmente, todas y todos. Es el escenario de mi familiar o yo mismo tengo hipertensión, diabetes, artritis, un reemplazo de cadera, historia de una cirugía cardíaca, cataratas y además historia de una fractura de cráneo. Y fui fumador y tengo enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Con este conjunto de enfermedades crónicas es muy probable que esa persona, por la edad, más cada una de las enfermedades crónicas, tiene un riesgo cada vez mayor comparado con cualquier otra persona que no tenga esas enfermedades o que tenga una edad menor. Debe vacunarse. Indiscutiblemente debe vacunarse. La inquietud a veces surge de, ¿no será que la vacuna le va a caer mal, le va a hacer daño por el hecho de tener todas estas enfermedades? La respuesta es no. El tener estas comorbilidades no aumenta el riesgo de un ESAVI, no aumenta el riesgo de que tenga un daño asociado con el proceso de vacunación. Entonces, una persona con muchas enfermedades o pocas enfermedades, pero entre más enfermedades tenga y entre más edad tenga, mayor es la importancia de que se vacune. Y las enfermedades o la edad no le confieren un riesgo de que la vacuna, voy a usar el término vernáculo con el que nos hacen las consultas, le vaya a caer mal. Punto y aparte, alergias. La vacuna de Pfizer tiene una contraindicación de uso en personas con historia de alergia grave. Las demás, Sputnik V, CanSino, Sinovac, AstraZeneca, no tienen esa contraindicación. En los ensayos clínicos no se encontró un riesgo aumentado de alergia a la vacuna en personas con historia de alergia, pero la de Pfizer sí. Y esto nos da la oportunidad, si alguien tiene historia de alergia grave, que no se ponga la vacuna Pfizer, pero se puede poner como alternativa las otras vacunas. Y hay que reportarlo cuando se registran o en el momento en que van al proceso de vacunación, a la brigada. Si se detecta que hay alergia grave, que no le pongan la vacuna Pfizer y debe programarse para que le pongan otra. Eso es el tema de la vacunación contra COVID. Pero también hay un tema que se manejó casi desde abril del año pasado. Hablaba el doctor Hugo López-Gatell acerca de lo que es la inmunidad de rebaño, que no es más que esté la mayor parte de la población vacunada y con eso ya se reduzcan enormemente la cantidad de contagios de cualquier enfermedad, no solamente de COVID, pero hablando de COVID,
ya con más del 70% de personas vacunadas o que ya sobrevivieron a COVID, podría darse una inmunidad y ya con eso sería una forma de estar protegiendo a los demás. Cuando uno empieza a vacunar y tiene 0%, nadie está inmune, la susceptibilidad es universal. Desde luego, si vamos al extremo, todos son inmunes, ya sea porque padecimos COVID o porque fueron vacunados contra COVID, y llegamos al 100%, pues ya no hay posibilidad de que se transmita la enfermedad. Obviamente asumiendo inmunidad de alta eficiencia, estable y duradera. ¿Cuál es el punto intermedio en donde se logra que se pare la transmisión? En cuanto a los porcentajes de cobertura o de inmunidad. Ese punto es el umbral de la famosa inmunidad de rebaño. No, jamás se ha pensado en la inmunidad de rebaño como un mecanismo de control epidémico, pero eso no quita que, conociendo la epidemiología, sabemos que hay un porcentaje necesario de inmunidad, es decir, la proporción de personas que ya no se pueden infectar porque tienen anticuerpos, porque tienen una respuesta inmune, y que se necesita para que ya no haya transmisión. No requiere ser 100%, requiere ser una cantidad, una proporción que se relaciona con la eficiencia de transmisión. Muy técnicamente es 1 menos el inverso del número básico de reproducción. De manera práctica, para el COVID, para el virus SARS-CoV-2, es aproximadamente 3/4 partes. Cuando 3/4 partes de la población de un territorio, pensemos en el país en su conjunto, en promedio seamos inmunes porque nos dio COVID o porque se vacunaron, ya va a ser improbable que se transmita el virus. Y aquí vienen buenas noticias. La cero encuesta, por la que preguntaba Liliana Noble en varias ocasiones. Recordarán que vino el doctor Juan Rivera, director del Instituto Nacional de Salud Pública, a finales del año pasado y presentó los resultados preliminares. En ese momento, que es agosto, cuando se tomaron las muestras de sangre y se entrevistaron a las personas, 25% de la población mexicana tenía anticuerpos contra COVID-19. Después vino la gran oleada de invierno, entonces no sabemos completamente con certidumbre, pero es probable que ahorita tengamos ya 45 o 50% de la población mexicana inmune. Entonces, en términos teóricos, solo nos falta 25% de lograr inmunidad. Obviamente no podemos seleccionar a unos y otros, los que ya tuvimos y los que no han tenido COVID, y estamos vacunando a todas las personas. Pero en teoría, cuando lleguemos a 3/4 partes de inmunidad, ya no va a haber posibilidad de transmisión. No tomemos a la ligera la idea de que ya esto va para abajo. No, jamás hemos dicho eso. Desde la primera vez que lo mencionamos, insistimos. Ahorita lleva 6 semanas en descenso el número de casos diarios, el número de hospitalizaciones y las defunciones. Pero eso no significa garantía alguna de que ya va a estar en control la epidemia, ni en México ni en ningún país del mundo. Cuando vemos la curva de algunos países europeos, incluido Italia, que en este momento están en ascenso, es impresionante. Ya venían bajando y súbitamente empezaron a subir. ¿Por qué razón? Por múltiples razones demográficas, sociales, económicas, poblacionales, de movilidad, que todavía no se pueden formular en una predicción única. Aquí lo interesante es saber cuándo se podrá lograr esta inmunidad de rebaño. No hay una fecha, no hay un tiempo en el cual se pueda decir aquí en México ya se tiene la inmunidad de rebaño, porque son varios factores. Uno de ellos, que haya vacuna suficiente. El segundo, que se vacune a la mayor parte de la población, casi hasta los 18 años. El otro tema también que falta por considerar, si la vacuna que se aplique contra COVID sirve solamente para un año o es de por vida. Hasta el momento ha habido estudios que señalan que la vacuna puede durar hasta 8 o 9 meses, un tiempo similar a lo que es la vacuna contra la influenza. Eso quiere decir que si dura para un año, dentro de un año se tendría que de nueva cuenta estar vacunando a las personas para que puedan pues seguir adelante con el tratamiento para evitar contagios de COVID o cuidarse normalmente. Vamos al corte comercial. Ya regresamos.
Visión Deportiva con lo mejor del deporte local y regional. El mundo cambia a diario y es muy importante reportar el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Y a donde sea que voltees, siempre hay una noticia nueva. CNT, Cable Noticias Tepa. EICO de Los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Bueno, ahí está el tema del desempeño. Hay un aspecto que quieren o buscan las personas conocer: cuándo podrá vacunarse a todas las personas, incluidos los jóvenes menores de 18 años. Hay estudios que se están haciendo en torno a ese tema. La vacunación debe ser universal, aunque también, como sabemos, aún la vacuna que se está aplicando está aprobada para aplicarse de emergencia, o lo que es lo mismo. Aún faltan muchos parámetros y muchos estudios por hacer. De emergencia es buscar una inmunización para personas ahorita que está una crisis sanitaria. Al pasar la crisis sanitaria, pues ya los laboratorios deberán tomar en cuenta muchos aspectos más para lograr crear una vacuna que ya sea efectiva casi el 100% contra el COVID, que se pueda aplicar a todas las personas y que ya pues prevenga de todas las nuevas cepas o todo lo que viene desarrollándose en cuanto a este virus. Ve la información. Porque esto nos permite vigilar en México y para México y el mundo cuál es el desempeño en la vida real de las vacunas. Y es muy importante porque se espera que cualquier programa de vacunación esté asociado con reacciones del organismo humano, como dolor, como fiebre, como mareo, como náusea, que son muy esperables en cierta proporción. Nuestra proporción se ha mantenido muy estable y es una proporción muy semejante a lo que se espera para cualquier programa de vacunación, muy semejante a lo que está ocurriendo en otras partes del mundo. 0.03% de eventos. La enorme mayoría son eventos no graves. Ha habido 92 casos suficientemente graves como para requerir atención hospitalaria incluso, y hoy tenemos 16 personas hospitalizadas. Noten siempre que esta cifra va cambiando y no se trata de las mismas personas, la mayoría egresan en los primeros 2 o 3 días. ¿Qué tipo de eventos ha habido de consideración? Eventos alérgicos, convulsiones en personas que ya se sabían con enfermedad convulsiva, con enfermedades epilépticas y otros. En la mayoría de los casos, prácticamente en la totalidad de los casos, excepto una compañera médica que fue la primera que tuvo un evento grave, una mielitis, no han sido de consideración, no han dejado ninguna huella permanente. Incluso nuestra compañera médica se recuperó prácticamente, pero requirió una atención mucho más especializada y avanzada. Esto es lo que podemos informar y seguimos también comentando cuando ocurren estos eventos desafortunados como el que ocurrió hace unos pocos días, ayer en la Ciudad de México, de muertes en personas de edad avanzada que son vacunadas. Y es natural tener una inquietud de si será o no la vacuna la que le causa la muerte. Y esto se analiza de manera muy rigurosa, por eso tenemos un comité médico científico de dictaminación que analiza la información clínica de las personas. En algunos casos ha habido estudios de laboratorio, en algunos casos ha habido incluso la necropsia como un recurso extremo que se usó recientemente en un caso semejante en el estado de Hidalgo. Y hemos tenido, por suerte, la tranquilidad de que los hallazgos del dictamen no sugieren una relación entre la vacuna y la causa de la muerte, y en cambio se encuentran los hallazgos correspondientes a la causa de la muerte. Es lamentable, obviamente, que las personas pierdan la vida, pero lo que es tranquilizador para el resto de la población y para el mundo es que las vacunas siguen siendo vacunas seguras y eficaces. Se espera que pronto se conozca cuándo se logró vacunar a la mayor parte de la población para que se reduzca la cantidad de contagios. Pero también hay un tema en el cual se debe continuar trabajando, y es que aún siguen los contagios de personas debido al COVID.
Hay personas que han fallecido, otras más están intubadas, unas más les da el COVID leve, que solamente son síntomas leves unos días, pero aún esta enfermedad del COVID-19 sigue causando dolor, tristeza y daños a la salud de muchas personas que quedan con secuelas. Aún la pandemia no termina, por lo cual hay que seguir cuidándonos. Tenemos información que nos revela que es muy probable que conforme ya se vaya cubriendo a la población de más de 60, de 50 a 59, de 40 a 49, para el momento en que se llegue a las personas menores de 30, ya estarán resultados de estos estudios y seguramente ya podremos pasar a vacunar, si así lo sugieren los estudios, a las personas jóvenes, las personas también niñas y niños en su momento. No está definido todavía en el mundo entero, por esta misma razón, una política que incluya la vacunación en niños y niñas en ninguna parte del mundo, pero cuando ya esto esté, seguramente eso también se incorporará. Y de todos modos, la cantidad de vacunas contratadas nos alcanzará para vacunar a todas y todos. Entonces, esta idea básica de la distribución de vacunas, de respetar la localidad, el municipio, la demarcación territorial, en el caso de la Ciudad de México, es muy importante, porque aunque hemos tenido una idea relativamente amplia, en el sentido de que si una persona no tiene una identificación o ha hecho un cambio de domicilio o se encuentra temporalmente fuera de su sitio habitual de residencia, eso no debería dar lugar a que cantidades grandes de población, de personas, grupos, se desplacen al municipio vecino o a la demarcación territorial vecina, porque eso complica la operación del programa de vacunación. Y los tiempos van avanzando bien, como cuando ya lleguen mayores dotaciones de vacunas, ya vamos a empezar a vacunar en ciudades más grandes. Esto también lo había comentado el doctor López Ridaura en días recientes. Estamos a punto de pasar de varios municipios dispersos, ahorita tenemos una gran cantidad de municipios ya cubiertos y pronto vamos a pasar ya también a ciudades capitales. Y esto nos va a permitir que en lugar de tener estos números donde empezamos generalmente con 300,000, 350,000 y luego baja a 170,000 y luego a 74,000 como ayer y hoy 58,000, ya vamos a mantener unas cantidad de aplicaciones de vacunas consistentemente altas. Nuestra meta es llegar a lo más posible. Pues es probable que estemos teniendo vacunaciones de 500,000, 600,000, incluso personas diarias, en la medida en que ya las 10,000 brigadas, son un poco más de 10,000 brigadas, estén en zonas urbanas de mayor tamaño, en las capitales de las entidades federativas. Y eso ya nos va a mantener, en la medida en que tengamos una dotación, tenemos personal para cubrir la vacunación, vamos a estar vacunando en grandes cantidades. Y llegamos a una resolución, esto estoy hablando de julio, agosto de 2020. Consideramos que lo más pertinente, en la reflexión incluso participó la Organización Panamericana de la Salud, a quien le agradecemos siempre su acompañamiento y asesoría técnica, y resolvimos no hablar de desconversión, porque esto podría llevar a la falsa impresión, que puede ser riesgosa, de que la epidemia ya se va a acabar. Y no hay ninguna garantía de que la epidemia se acabe, en México o en el mundo. La única posible garantía será cuando tengamos un porcentaje de personas inmunes, ya sea porque nos ha dado la enfermedad o porque han sido vacunadas, suficientemente alto para impedir la transmisión comunitaria. Y esto estamos hablando de cerca de 3/4 partes de la población. En tanto eso no ocurra, el escenario previsible es que pueda haber por momentos bajadas, por momentos subidas. Hay países europeos en este momento, sobre todo los de la zona oriental de Europa, pero también algunos de la zona occidental como Italia, que tienen en este momento una cuarta ola, tercera o cuarta ola, van para arriba sus índices, su incidencia, su hospitalización, su mortalidad. Entonces, eso podría llegar a ocurrir también en México, por eso hemos dicho con mucha claridad y cautela, es motivo de
tranquilidad, es motivo de esperanza ver que en este momento, ya desde hace 5 semanas consecutivas, tenemos una reducción en los índices epidémicos. Pero tenemos que seguir activos con el operativo de respuesta. Entonces, ¿cuál es el sustituto de desconversión? El sustituto es garantizar la continuidad de operaciones, de la atención COVID y de la atención no COVID. Como hemos platicado en varias ocasiones a lo largo de varios meses, hay rezagos en la atención no COVID. Esto fue algo decidido necesariamente en México y en la mayoría de los países del mundo. Y tenemos que ir recuperando tiempos de cirugías programadas, algunas intervenciones diagnósticas. Entonces, en su momento, y desde agosto de 2020, establecimos una guía que se llama así, la Guía o Lineamiento de Continuidad de Operaciones en el contexto de la pandemia de COVID. Así es, la pandemia contra COVID o de COVID-19 aún sigue causando estragos a nivel mundial y seguirá por mucho tiempo más hasta que se tengan ya las vacunas bien firmes, definidas, de que no habrá tanto riesgo. Así es que usted sígase cuidando, usted sígase protegiendo, porque la pandemia de COVID aún puede seguir 2021, 2022 y quizá 2023, depende cómo avance la vacunación. Vamos al corte comercial. El mundo cambia a diario y es muy importante reportar el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Y a donde sea que voltees, siempre hay una noticia nueva. CNT, Cable Noticias Tepa. EICO de Los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Regresamos aquí al programa Análisis. Vamos ahora a tocar el tema del Remdesivir. Es una medicina alternativa que se aplica a algunos pacientes, claro, todo con supervisión médica. No nada más decir, lo compro y ya me lo aplico, no, tiene que ser bajo una supervisión médica. Ya fue aprobada para usarse en México. Después de un tiempo que el laboratorio productor de esta medicina envió todos los protocolos o todas las pruebas, pues ya fue aprobada. Pero como le comento, Remdesivir debe ser recetado por un doctor, aplicado según los datos que le dé un doctor, de allí debe partir para poder aplicarse esta medicina. Ve la información. Destacamos, como lo dijimos el jueves, la importancia de no sobreestimar o sobredimensionar al Remdesivir y pensar que es la fórmula mágica que debe ser usada en todos los pacientes. No es así. Sería completamente fuera de lugar en términos de la ciencia médica pensar que un mismo medicamento puede o debe ser usado por todas las personas. Sé que varios medios de comunicación han hecho un énfasis a la pregunta de ¿por qué tardaron un año? Entonces conviene explicarlo, no nos lo están preguntando, pero lo explico. No se tardó un año en tomar una decisión. A lo largo de aproximadamente 7 meses, no un año, la compañía farmacéutica estadounidense propietaria de la patente de Remdesivir presentó solicitudes a COFEPRIS de México para la autorización del uso de este medicamento. Y el Comité de Moléculas Nuevas de COFEPRIS en todos los casos evaluó en un periodo de 24-48 horas con absoluto rigor técnico la evidencia presentada por esta compañía, Gilead. Y en todos los casos se encontró que la evidencia, en todas estas ocasiones, fueron 6 ciclos de revisión, se encontró que la evidencia presentada no correspondía con la indicación terapéutica propuesta o solicitada por esta compañía. Es decir, la evidencia no estaba lista para la indicación correspondiente. En este momento, la autorización de uso de emergencia es para indicaciones precisas, personas que tienen demostración, obviamente, de que padecen COVID, infección por el virus SARS-CoV-2, que tienen demostración radiológica de daño pulmonar, que se encuentran entre el 5º y el 7º día del curso de enfermedad
y que tienen alguna comorbilidad o condición de riesgo que les lleva a un mal pronóstico. Es donde se ha visto, con nueva evidencia publicada a lo largo de varios meses, que ya es donde se puede tener el mejor uso. Y eso nos lleva nuevamente al punto que hemos señalado, de que no se trata de cualquier persona puede usar Remdesivir en cualquier momento de su enfermedad. Y hay un grupo técnico médico que estará orientando el correcto uso de Remdesivir por parte de las unidades médicas. Entiendo de esta aprobación de esta medicina Remdesivir también, todo debe darse con una revisión médica. Cualquier atención que se deba tener, primero debe acudirse a recibir atención médica temprana y más cuando se tienen sospechas de COVID. Aún siguen los contagios, pero ahorita como estamos todos muy relajados, parece que ya terminó la pandemia, pues ya ahorita no nos interesa mucho que digamos que sí estamos con contagio, que si no estamos con contagio, si tengo cansancio, me duele la cabeza, tengo tos, pues ya dices es una gripe o una alergia, cuando no, eso puede ser COVID, por eso la importancia de acudir a revisarnos. Por un lado, es las medidas de salud pública que permiten reducir la movilidad y el encuentro de las personas en el espacio público, y por el otro, la reconversión hospitalaria que nos permitió tener la capacidad de atender a todas las personas que en su momento necesitaron y demandaron atención médica. En el primer elemento, las disposiciones fueron englobadas en lo que llamamos la Jornada Nacional de Sana Distancia, que duró algunas semanas como una misma intervención a nivel nacional, sincrónica para todo el país, y que se fundamentó en las medidas de acción extraordinaria en materia de salubridad general. Y lo que permitió es el cierre del espacio educativo de todos los sectores, público, social y privado, en toda la nación, elemento que permanece hasta este momento. También la suspensión temporal de actividades laborales, y excluyendo solamente aquellas que fueron reconocidas explícitamente como actividades esenciales, que no podían parar. Y por último también las recomendaciones para disminuir la movilidad en el espacio público, en aquellos espacios como el transporte, como las plazas públicas, como los parques y jardines, las playas, que dependen de las autoridades estatales y las autoridades municipales. Posteriormente esto varió con el fenómeno de la nueva normalidad y el establecimiento del semáforo de riesgo COVID, que permanece vigente hasta el momento. Es un solo semáforo, una sola metodología que permite evaluar con las mismas características técnicas o los mismos indicadores, las mismas herramientas a todo el país, y que se instrumenta en cada entidad federativa con la responsabilidad directa de la autoridad sanitaria estatal. De las autoridades sanitarias existen 3 federales, el presidente de la República, el Consejo de Salubridad General y el secretario de Salud, y una que es de carácter local, que son los gobiernos de las entidades federativas. Entonces, un solo semáforo, una sola metodología, con recomendaciones explícitas y claras sobre cuáles son las actividades que pueden estar operando de acuerdo al color del semáforo, y es responsabilidad de la autoridad sanitaria estatal el hacer cumplir las medidas administrativas necesarias para que existan esas restricciones destinadas no a las personas, como también lo hemos destacado, sino a los espacios públicos en donde convergen las personas, con la conciencia clara de que hay 3 razones fundamentales por las que las personas acuden al espacio público: educación, trabajo y recreación, que la recreación es un conjunto heterogéneo y amplio de actividades culturales, sociales, religiosas, espirituales, deportivas, etcétera. Entonces, ese es el primer elemento, es el pilar de la salud pública. Ahora es tiempo de cuidarnos, y más de ahorita a Semana Santa y por la primera semana de abril, en que hay grandes riesgos de que se incremente la cantidad de contagios de COVID. Se calcula que si la gente sale en demasía, si la gente va a viajes y no se cuida o no sigue los protocolos de salud, podría darse a mitad de abril un incremento de casos de contagios de COVID. Hay la importancia de que todos nos cuidemos, y más si se va a salir, pues tener todas las medidas de precaución y prevención para evitar cualquier riesgo a la salud. Gracias, cuídese.